Bueno, pues mi nombre es Ricardo Beltrán Mora, de la asignatura Solucionar para Cambiar. Yo escogí el tema de acoso sexual en México porque es algo que actualmente, tanto en la Ciudad de México donde yo vivo como en México, pues es algo que está muy latente. Y bueno, ¿cuál es la problemática? La violencia sexual es un grave problema día a día. Esto se ha ido incrementando lamentablemente por personas irracionales, y esto ya no depende del género como lo han mencionado, ya que se puede esperar de cualquier persona, familiares, niños incluso. Entonces ya no hay ningún impedimento para que sea solamente a mujeres. Sin embargo, esta violencia también es llevada a cabo por desconocidos en diferentes circunstancias. A veces las mujeres no reconocen la violencia sexual que han experimentado como una violación o como otro tipo de abuso, debido a que el contexto sociocultural normaliza, minimiza, tolera o promueve estos actos. Esto lleva a que con frecuencia las mujeres no reporten estos delitos al sistema de salud o de justicia por vergüenza, por miedo de las represalias, de las reacciones de sus denuncias. Las mujeres tienden a guardar silencio si se les pregunta sobre experiencias de violencia sexual. Esto ocurre más marcadamente en los casos en que estas experiencias han sido llevadas a cabo por familiares. Incluso el contexto de la situación íntima, en algunas ocasiones la violación es utilizada en situaciones de conflicto como arma de guerra y es muy difícil documentar su existencia. También la violencia sexual puede ser cometida en contextos en los que, aunque no hay una situación de guerra interna o externa, las mujeres no están protegidas por el sistema de justicia o instituciones como el ejército o la policía. Inclusive esta violencia es también sin duda muy difícil de registrar. Si además la violencia sexual ocurre en edades tempranas, parece existir la mayor desarrollar sentimientos de hostilidad y desconfianza, la insatisfacción sexual y los embarazos no deseados. ¿Cuál es la trascendencia? Bueno, pues para poder partir en un tema tan grave como es importante resaltar lo siguiente. El abuso sexual, como ya lo comenté, no solamente es un tema de adultos, ni de hombres ni de mujeres, sino también en niños. Los hallazgos clínicos en adultos que sufrieron actividades sexuales ilegales en la infancia se caracterizan por problemas. ¿En qué tipo de problemas? Pues las relaciones interpersonales, una desconfianza. Quienes sufrieron este tipo de abusos suelen tener sentimientos diversos de angustia, miedo, dolor, sensación, suciedad, y es así como diversos trastornos mentales que, si no son tratados, pueden llegar a la edad adulta y trascienden a la capacidad de un médico o psiquiatra, o incluso no poder eh, socializar con las demás personas. Estas dos imágenes me resaltaron mucho porque pues es una lástima que en niños se dé este tipo de problema. Tomando como punto de partida el anterior, me gustaría dejar claro los siguientes aspectos. El abuso sexual trasciende desde las víctimas hacia su entorno, incluyendo familiares, amigos, vecinos, causando que la víctima sufra y quienes la rodean impacten emociones como ansiedad o miedo de poder sufrir un ataque de la misma magnitud. Esto genera un efecto en cadena de baja autoestima, miedo, sentimiento de suciedad, vergüenza, culpabilidad, hipersexualización o temor al sexo, depresión, psicosis o trastornos ejecutivos. Me gustaría comenzar porque en mi infancia un primo mío sufrió abuso sexual a los 10 años por un profesor. Si bien no estábamos en la misma clase, yo le llegué a conocer, jugábamos constantemente y era muy amable. Después de dicho incidente noté un cambio fuerte en su actitud. Se lo volvió violento, recuerdo que lo toqué el hombro y me golpeó. En ese entonces no entendí el porqué. Ese cambio, entramos en la secundaria y me comentó lo sucedido, pidiéndome disculpas, y me comentó que no le gusta desde entonces que le toquen. Actualmente, pues bueno, ya tenemos más de 30 años y eso no ha cambiado. Por hostigamiento, o los detalles son que por el hostigamiento y acoso sexual podemos entender que es una forma de violencia e incluso discriminación, la cual se identifica de esta manera a principios de los años 70. Si bien los hombres también sufren casos de hostigamiento y acoso sexual, la realidad es que son las mujeres las que mayormente sufren este tipo de agresión. El hostigamiento sexual es un problema social que afecta, como ya lo mencioné, la integridad personal, física, psíquica e incluso moral, y que en muchos casos atenta contra la libertad y la seguridad personal. La dignidad, el derecho a la intimidad, al trabajo y al desarrollo general es una conducta que ejerce generalmente a las personas desde una posición de poder, en donde el sujeto pasivo se encuentra respecto al superior con una situación de alta vulnerabilidad. El acoso sexual se da en un contexto de violencia contra las mujeres o la violencia de género. A esto se le añaden otros actos discriminatorios contra las mujeres, como las diferencias de salarios, el reparto de tareas por género, entre otros.
A esto se asocia el acoso psicológico moral, incluso abusos de tipo racista y homofóbicos. El acoso sexual laboral vertical es considerado el más grave por encima del ejercicio entre compañeros, puesto que el acosador se aprovecha de contar con una doble posición de ventaja, lo que proporciona ser el jefe y una desventaja de género. ¿Cuáles son los tipos de acoso sexual? Bueno, tenemos en el nivel 1 el acoso leve, que puede ser de forma verbal, que puede comenzar con chistes, contenido sexual, piropos. El nivel 2, que es el acoso medio, no verbal y sin contacto físico, acercamientos excesivos, miradas insinuantes, gestos lascivos, muecas, caras. Nivel 3, que es el acoso grave, que es el verbal y con contacto físico, abrazos y besos no deseados, tocamientos, pellizcos, esto con el objetivo de obtener algo más. Los datos duros, pues bueno, yo encontré en la ONU parte de 19.2 millones de mujeres fueron sometidas en algún momento de su vida a algún tipo de intimidación por hostigamiento, que eso es muchísimo. En 2018, 40.303 mujeres en México sufrieron una violencia sexual. Eso da que aproximadamente el 32.8 de los adolescentes entre 15 y 17 años han sufrido alguna forma de violencia sexual. Para el 25 de noviembre de 2022, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y la campaña Únete para apoderar la violencia contra las mujeres y las niñas, que priorizan 5.2 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La violencia sexual es una de las formas de violencia más extrema que sufren las mujeres y las niñas. Y a nivel nacional, 19.2 millones de mujeres fueron sometidas a algún momento de su vida en algún tipo de intimidación, hostigamiento, acoso sexual. Por cada 9 delitos sexuales cometidos contra mujeres hay un delito sexual. Entonces son cifras bastante altas. Esperemos que este año 2023 ya no se repita, ¿no? ¿Qué emociones me da? Pues impacta de manera profunda el estado de ánimo de las personas, genera miedo e inseguridades, afectando de manera directa el ámbito social, laboral, escolar y víctima. Normalmente este tipo de emociones afectadas deberá tratarse con ayuda terapéutica en casi 100% de los casos, o psicólogos que apoyen en toda esta transición para que la mujer o hombre o niño se sienta de una mejor manera. Y pues bueno, estas imágenes me llamaron mucho la atención porque demuestran lo que debe de ser: cero tolerancia y cero acoso sexual hacia las mujeres. Pues muchas gracias por este tiempo y espero mi investigación les haya ayudado un poquito a dar claridad al tema del acoso sexual.